Pues el tema es la gran comisión y la ascensión. Y pareciera el final, pero la verdad es el principio, ¿no? En Cristo, el final se vuelve el principio y quisiera que repasemos este, aquí el orden de los acontecimientos para tener claro qué es lo que vamos a enfatizar hoy. Lo que yo quiero que veamos el día, la mañana de la resurrección, es cuál fue la comisión original que les está dando Cristo. ¿Qué es lo que les está encomendando Cristo? ¿Qué es lo que Cristo les está, les está pidiendo? Porque a veces Dios nos pide algo y no lo hacemos. Hoy vamos a entender por qué a veces cosas que Dios nos pide, por más que las queremos hacer, no las hacemos. Y otras que nos pide, las hacemos a medias o simplemente no las hacemos, pero Dios persiste hasta que obedezcamos lo que Él nos ha mandado. Entonces aquí, en la madrugada del día domingo, y pónganle aquí atención, en azul va a estar saliendo qué día es, ¿no? Desde el día 1 hasta el día 40 después de la resurrección. El día 1, pues en la madrugada, en alguna hora de la madrugada, Jesús resucita. Alrededor de las 5 de la mañana, pueden ser 15 minutos antes, 15 minutos después, pero viene la primera visita a la tumba. Únicamente vamos a enfatizar de las 6 visitas a la tumba que hubo, la comisión. Aquí vemos que viene María Magdalena, otra María Magdalena, no la María Magdalena de la cual expulsó 7 demonios. Había muchas Marías Magdalenas. Esta es otra con otra María porque había muchas Marías también. En el sepulcro, un ángel del Señor desciende del cielo, remueve la piedra, los guardias aterrados, eh, se quedan como muertos. El ángel, y está en rojo, lo que quiero que nos enfoquemos en esta última sesión. Las envía a decir a los discípulos. Este es el primer mensaje y este es el mensaje original. Dios quería que ellos obedecieran esta orden. Ha resucitado y va delante de ustedes a Galilea, allí le verán. Ellos estaban en Jerusalén. Entonces, ese día domingo, si de verdad ellos hubieran creído, inmediatamente se hubieran enfilado para irse a Galilea, porque a paso rápido se puede hacer un día de camino entre 10 y 12, o dependiendo si va uno con animales, es máximo 2 días, mínimo un día de camino para llegar de aquí hasta el monte donde ya ellos ya sabían. Las mujeres van corriendo a dar las nuevas a los discípulos, los guardias van corriendo a reportar lo sucedido a los principales sacerdotes. Alrededor de las 5:10 o 10 o 15 minutos después de esto, es la segunda visita a la tumba. María Magdalena, de la que expulsó 7 demonios, viene, la encuentra que la piedra está removida, sale corriendo y avisa a Pedro y a Juan que el cuerpo no está. Y a las 5:30, porque estaban cerca, Pedro, Juan y María Magdalena vienen, sale pues corriendo Pedro, después sale Juan. Juan llega primero, pero no entra a la tumba. Llega Pedro, entra, ven los lienzos, se van maravillados, pero sin creer que Jesús ha resucitado. O sea, se maravillan. Ellos en sus mentes posiblemente fue, bueno, desapareció porque los lienzos están ahí, pero de eso a que creyeran que él había resucitado físicamente, no había posibilidad por lo que vemos que pasó después.
Luego a las 6 de la mañana, en el camino entre el sepulcro y el lugar donde estaban escondidos los otros discípulos, Jesús se aparece a la primera María Magdalena y a la otra María y se deja abrazar por ellas porque ya subió al Padre y ya pues volvió. Y las envía a los discípulos a dar las nuevas y repite la comisión que vayan a Galilea. Guarden eso en su mente, esto es importante. La orden inicial es vayan a Galilea, los voy a ver allá, ¿sí? Entonces aquí se los ratifica Jesús. Ya no es el ángel que le dijo a las mujeres, ahora es Jesús. Entonces cuando ellos llegan dicen, el ángel nos dijo esto y después Jesús nos confirmó esto, ¿ok? Mientras está pasando esto, en el sepulcro sucede la cuarta visita, que son mujeres que habían venido con él desde Galilea. No se les da ningún mensaje ni nada, nada más se les reprocha por qué buscaban entre los muertos al que vive. Y por ahí de las 6:15, unos 15 minutos después de estas que se van atemorizadas, y que no decían nada a nadie, pero que al final sí le dijeron a los que estaban escondidos, viene la otra María Magdalena, o sea, una tercera María Magdalena, María, la madre de Jacobo y Salomé. Hallan la piedra removida, ven a un joven sentado al lado derecho, ya no son dos ángeles, es un joven. Este joven les da las nuevas y las envía a decir a los discípulos y a Pedro, aquí incluyen a Pedro, que ha resucitado y que va delante de ellos a Galilea, que allí lo verán. Es la tercera vez que les manda a avisar exactamente lo mismo. Váyanse a Galilea, allí los voy a ver. Y luego, alrededor de las 6:45, Pedro visita la tumba por segunda vez. Entre las 3 y las 6 de la tarde vienen los dos discípulos para Emaús. ¿Por qué no van a Galilea? No los mandó, no les mandó a decir vayan a Galilea, pero ellos simplemente no creyeron y por eso no obedecieron. Y vamos a aprender algo maravilloso aquí acerca de la obediencia de la fe. Podemos obedecer sin fe, pero es imposible que tengamos fe y no obedezcamos. El tener fe va a producir obediencia, pero la fe viene como resultado de la obediencia. Vamos a ver en un rato que para Dios es más importante la obediencia incluso que la fe misma. A las 6 de la tarde, cuando llegan, Jesús se manifiesta a ellos. O sea, si ellos a las 7 de la mañana que les mandó la orden, vayan a Galilea, pues a las 6 de la tarde se los hubiera encontrado a todos en el monte en Galilea, porque si se hubieran ido rapidito en 12 horas llegaban, pero no fue así. Entonces se manifiesta a estos dos que regresan corriendo para Jerusalén y tanto Pedro da testimonio, otros de Pedro, se apareció a Pedro, a las mujeres, y los dos discípulos les cuentan que se les apareció en el camino y cómo le reconocieron al partir el pan, pero ni aun a ellos creen. A las 9 de la noche, finalmente Jesús se aparece a los 11 y les da muestras, les muestra sus manos, sus pies, el costado, les muestra todo y les da la promesa del evangelismo mundial, de las señales que pues vendrán como resultado de que crean y sean bautizados. Luego nos vamos al día lunes, el día siguiente. Al segundo día después de la resurrección ya no está allí Jesús. Le comunican a Tomás, los 10, Pedro y los otros, y vimos a Jesús y las mujeres, y Tomás, con tantas evidencias y tantos testigos, sigue sin creer.
habíamos establecido ya que es natural porque fue una muerte demasiado violenta, demasiado real, como para poder creerlo. Pero entonces pasan 8 días. El domingo, no se sabe a qué hora, Jesús se manifiesta a Tomás. Y aquí es donde les da el Espíritu Santo. Esto ya es 8 días después de la resurrección. Fíjense, Jesús quería que el día 1 ellos estuvieran en Galilea. No les costaba sino irse. Muchas veces habían ido de Galilea a Jerusalén, viajaban continuamente, pero el miedo los tenía encerrados ahí y a pesar de que Jesús se les aparece y les abre el entendimiento y les muestra las escrituras, siguen sin obedecer. El día 9 o 10, ¿no? Es una hora incierta, no se sabe, posiblemente al caer la tarde. En Galilea, los discípulos por fin obedecen lo que Jesús les mandó desde el principio. Jesús se les aparece de nuevo. Aquí ya se les había aparecido 2 veces. Esta era la tercera vez. Y a pesar de que ya lo habían visto, de que lo habían visto algunos 2 veces, de que lo habían tocado, de que lo habían visto comer, algunos seguían dudando. Algunos de esos 11, algunos, pues se habla de que por lo menos habían 5 que dudaban, que todavía no creían. Y entonces les da la gran comisión a pesar de eso. Vamos a aprender cosas interesantes aquí. Luego, el día 11 o 12, porque si esto pasó el día 9, esto pasa al siguiente día, el día 11 o el día 12, les da la gran comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Era como para que se hubieran puesto a hacer planes, ¿no? A ver, yo me voy para el norte, tú te vas para el sur y empezar a empacar sus maletas e irse, ¿no? Como Abraham, pero vamos a ver también que Abraham no obedeció a la primera ni a la segunda. Dios tuvo que tratar con Abraham mucho. Y fue hasta la tercera vez ya cuando se había muerto su padre, porque primero llamó al padre, después llamó a Abraham y lo volvió a llamar porque ya le había dicho, no era algo que le decía por primera vez, porque es nuestra naturaleza humana. Entonces, en vez de eso, como están en Galilea, pues Pedro y, y 6 discípulos se van a pescar. Jesús se les aparece de nuevo, les da de desayunar, habla con Pedro, le da tres comisiones. Juan lo sigue, Pedro le dice que es de él, Jesús le dice, si yo quiero que lo vea, y conocemos esta historia, ¿no? Y a partir de aquí que están en Galilea, ubiquen, estaban en Jerusalén, viajaron a Galilea, ahora están en Galilea. Entonces, del día 12 al día 39 después de la resurrección, entre Galilea y Jerusalén, posiblemente vinieron viajando. Jesús se les sigue presentando vivo con muchas pruebas indubitables y hablándoles acerca del reino de Dios. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 1 del 1 al 3. Y el día 40, el último día que Jesús está aquí sobre la tierra, ya estando en Jerusalén, ya regresaron de Galilea a Jerusalén, están en Jerusalén, los saca de Jerusalén y se los lleva a Betania, al Monte de los Olivos, a 1 kilómetro. De hecho, el Monte de los Olivos, dependiendo a qué lado llegas, está a 2 kilómetros o a 3, pero la distancia más cerca entre la salida de Jerusalén hasta el Monte de los Olivos es de 1 kilómetro, y que luego Hechos nos dice que ellos regresaron y estaban camino de un día de reposo, y el camino de un día de reposo es 1 kilómetro aproximadamente, metros más, metros menos. Aquí les confirma la gran comisión que desde el principio mandó, pero que ellos tardaron casi 10 días para obedecer.
en Hechos 1 del versículo 4 al 9. Luego los bendice, les profetiza el bautismo del Espíritu Santo y Jesús es llevado al cielo a la vista de ellos. Esto está en Hechos 1 del 10 al 11. Todo esto lo podemos hallar aquí. Les acabo de enviar el enlace por el chat acá. Ahorita en cuanto ya pues diga los últimos comentarios César, pues voy a enviarlo tanto en o sea, Facebook como en YouTube y en los grupos. Y esto lo van a poder ver así, tal cual en gris, con letras negras, está el día. Aquí está cuando se aparece pues, con Tomás, y entonces hace la afirmación del Espíritu Santo, que hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, pero no están escritas, pero lo que se escribió para que creamos que Jesús es el Cristo. 1 o más días después es cuando se van a Galilea. Aquí está el día 8, se aparece a Tomás y luego van el día 9 o 10, se van a Galilea. Y aquí es donde les da la gran comisión que les quería Jesús haber dado desde el día 1. Pero algunos días después, 1 o 2 días después, en vez de ellos empezar a planear irse por todo el mundo, y de hecho la historia nos muestra que les tomó 8 años salir a todas las naciones, y no fue tanto por su voluntad o planeación de Dios, sino que fue a la fuerza, fue cuando la persecución vino. Por eso es que hay quienes muy acertadamente dicen, si no aplicamos Hechos 1:8, que dice, me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta el último de la tierra, si no salimos a llevar el evangelio, Dios nos va a aplicar Hechos 8:1, el inverso, ¿verdad? 1:8, 8:1, y Hechos 8:1 dice que en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y tuvieron que salir dispersados por la fuerza, ¿verdad? Pero al final de cuentas, la voluntad de Dios se cumple, y la voluntad de Dios se va a cumplir siempre. Es mejor que sea por las buenas, ¿verdad? Entonces van y no pescan nada, se les aparece Jesús, les da de comer, luego habla con pues Simón aparte, pero ya había hablado aquí por el contexto que nos muestra acá. Es claro que ya había hablado con nosotros, o sea, como que se tomó tiempo con nosotros, pero únicamente se nos describe en el Evangelio de Juan el diálogo que tuvo con Simón Pedro, porque dice, ¿me amas más que estos? O sea, le está refiriendo a esos otros 6. Esos 6 me aman, pero tú me amas más que ellos. Entonces conocemos esta historia de las 3 veces que le dice, ¿me amas? Y pues Pedro le dice, sí, te quiero. Y ya luego le profetiza cómo es que va a morir. Y ya cuando se iban, ¿a dónde iban? Pues ya iban ahora sí atrás de Cristo. Cristo vuelve otra vez a andar con ellos más de 21 días. Los siguen otra vez y ve que ahí va pegadito a él. Juan dice, ¿y este qué? Y le dice Jesús, si yo quiero que él quede hasta que yo quiera, ¿a ti qué? Sígueme tú. Y entonces especifica aquí que hay muchas otras cosas que hizo Jesús que no cabrían los libros si se escribieran. Y el día 40, o sea, de aquí al día 40 pasan entre 21 a 25 días. Estando juntos, les manda que no se vayan de Jerusalén. Aquí ya estoy incluyendo, porque tengo que incluir aquí Hechos capítulo 1 para que podamos entender qué es lo que pasa, porque esto sucede exactamente en el momento en que Jesús asciende. Y aquí se une Hechos capítulo 1 con Marcos 16 y con Lucas 24. Le preguntan, ¿restaurarás el reino de Israel? Jesús le dice, no les toca a ustedes, recibirán poder. Alza las manos, los bendice, es tomado, alzado, llevado al cielo enfrente de sus ojos. 2 ángeles le dicen, ¿por qué están viendo al cielo? Este mismo Jesús que fue tomado de ustedes, así le verán tal y como se fue, tal como le pues verán venir. Y
acaba esto y dice, y el Señor después que les habló fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios, y saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Y esta es un resumen así muy en una sola frase de todo el libro de los Hechos, ¿verdad? Entonces, todo esto se encuentra en Mateo 28 del 16 al 20, en Marcos 16 del 9, perdón, del 19 al 20, en Lucas 24 del 50 al 53, en Juan 20 del versículo 24 hasta el capítulo 21-25, incluye un capítulo y medio, y Hechos 1 del 4 al 11. Esto es todo lo que encontramos en Mateo. De hecho, la gran comisión la encontramos en Mateo, pero fue dicha en este contexto, pues. Luego aquí vemos en Marcos lo que narra sobre la ascensión, Lucas lo que narra sobre la ascensión y Juan lo que narra del día 9 o 10 y antes del día 40 cuando se aparece, perdón, desde el día 8 porque aquí está cuando se aparece a Tomás, porque dice 8 días después. Y aquí está todo el relato y cuando ellos se van a pescar y lo que les contaba hace un rato, este es el pasaje más extenso y lo unimos con Hechos 1 del 3 al 11, ¿verdad? Entonces, de todo esto resultan 7 cosas que aprendemos a Cristo y que primeramente Dios sí nos va a dar tiempo porque vamos a ser muy precisos en las explicaciones. Jesús quiere que todos y cada uno, sin excepción, tengamos pruebas indubitables de que vive, ¿no? Aquí, pues, Jesús se aseguró que Tomás lo viera. ¿No te has preguntado tú? Y aquí subrayo todos y cada uno. ¿Por qué Jesús no se apareció con Pilato o con Herodes? Si yo hubiera sido, si yo hubiera sido Cristo, yo me hubiera parecido con Pilatos y le hubiera dicho, lero, lero, no que no, aquí estoy, a ver, y arrodilles, ¿y dónde está que usted el rey y que autoridad sobre mí? No, hombre, yo me las hubiera cobrado, pero Jesús no es así. Jesús es manso, humilde, amoroso, es increíblemente precioso Jesús. No haría lo que nosotros haríamos, ¿verdad? ¿Por qué Jesús no se le apareció a los principales sacerdotes o a Caifás o a Herodes? ¿Por qué no lo hizo? Nos hubiera ahorrado muchísimo, ¿no? Miren, hay 2 razones por las cuales Jesús no se apareció porque lo pudo haber hecho físicamente a ninguno de ellos. La primera razón es la más común para todos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Como autoridades, ellos sabían con certeza todas las cosas que Jesús había hecho. Estaban enterados de todo. Los soldados le contaron a los principales sacerdotes lo que sucedió en la tumba, pero tampoco creyeron. Si los discípulos que vivieron con él 3 años y medio no creían, ¿qué nos podemos esperar de eso, verdad? La segunda razón es porque Dios ya sabe quiénes son salvos y quienes no. Tú y yo no, pero Dios ya. Mira, cuando se refiere a todos y a ninguno, se refiere a los que están predestinados para la salvación. Y esta es una cosa que a muchos le retiñen los oídos, pero les voy a dar abundantes referencias bíblicas. En segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cuando dice todos, se refiere a quiénes. En 1 Timoteo 2:4 dice, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. En Mateo 18:12, sin embargo, dice, ¿qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado?
y las otras no son 100 ovejas las que hay en el mundo, hay muchas más, pero él hablaba de esas 100 ovejas nada más. En Hechos 10, 40 al 41 hay algo muy interesante. Dice que está predicando Pedro en la casa de Cornelio y dice, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. O sea, no dice que se apareció a todos, sino solamente a los que estaban destinados que se les apareciera. En Hechos 13:48 dice que los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Entonces, no se presentó a los sacerdotes y a los líderes judíos, pero a su tiempo muchos sacerdotes y muchos judíos se convirtieron a Cristo. Hechos 6:7 dice que crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. En Hechos 21:20 dice que cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, le dijeron a Pablo, ¿cuántos millares de judíos han creído? Y todos son celosos por la ley. Por eso es que debemos predicar el evangelio a toda criatura, porque no sabemos si han sido ordenados para vida eterna, quiénes sí han sido ordenados para vida eterna y quiénes no. Y por eso no debemos preocuparnos ni debemos desanimarnos por los que nos rechazan, porque si alguien nos rechaza, o es que o no es su tiempo, o simplemente no fueron escogidos para salvación. Acuérdate de Acapulco, acuérdate de ti. Yo me acuerdo que a mí me hablaron muchas veces y yo rechacé, hasta que un día Dios me doblegó y me rescató, ¿no? Entonces no te desanimes. Si te rechazan, no era su tiempo o no está ordenado para vida eterna, porque Dios tiene un tiempo para cada uno. En Gálatas 1 del 15 al 16 dice, pero cuando agradó a Dios, dice Pablo, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí. O sea, cuando a Dios le agradó revelarle a Jesús a Pablo, ya cuando Pablo era adulto. Porque tú y yo y los que somos salvos y los que van a ser salvos por el nombre de Cristo, ya hemos sido escogidos. Dice segunda de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a ustedes, hermanos amados, por el Señor, de que Dios los haya escogido desde el principio para salvación. En Efesios 1:4 dice que Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. En Romanos 8:29 y 30 habla de la predestinación, porque a los que antes conoció, también los predestinó. O sea, habla de que Dios ya sabe quiénes van a ser salvos y quiénes no. Dios ya sabe quiénes se van a perder. En Apocalipsis 13:8 dice que adoraron a la bestia todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. En Apocalipsis 17:8 dice, la bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, escucha bien, Apocalipsis 17:8, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Tenemos que predicar el evangelio porque nosotros no sabemos quién va a ser salvo y quién no va a ser salvo. Nuestra responsabilidad es hacerlo. Ya es cuestión de Dios convencerlos y hacer que se rindan a Cristo. Por eso es que le dice Jesús a Tomás en el versículo 29, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Segunda cosa que aprendemos a Cristo, aquí el propósito del poder de Dios no es el espectáculo ni el sensacionalismo.
El propósito del poder de Dios no es el espectáculo ni el sensacionalismo, sino que creamos que Jesús es Dios y para que tengamos vida. Miren, Jesús no es un curandero, ni un milagrero, ni un mago. El propósito de los milagros fue, es y siempre será probar que Jesús es Dios. Cuando le llevaron al paralítico cargado entre cuatro, y le perdonó los pecados, los fariseos que estaban ahí dijeron, ¿quién es este que perdona pecados? Blasfema. Solamente Dios puede perdonar pecados. Jesús, que conocía los pensamientos de ellos y que pudo ver lo que estaban pensando, les dijo, ¿por qué cavilan así en sus corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decirle tus pecados te son perdonados o decirle levántate y anda? Pues es obvio, ¿no? Que es más fácil decirlo de boca. Dice, pues para que sepan que yo, el Hijo del Hombre, utilizando el título que usó Daniel para referirse al Mesías, para que sepan que el Mesías es Dios, o sea, que tiene potestad, porque si el único que tiene potestad para perdonar pecados es Dios, y él dice, para que sepan que el Mesías tiene potestad para perdonar pecados, cualquier persona inteligente entiende que está diciendo, pues para que sepan que yo soy Dios. Se volteó al paralítico y le dijo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y al instante se levantó y demostró su divinidad. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, porque aquí dice, ¿no? Que lo que está escrito se ha escrito para que creamos que Jesús es el Cristo, para que nosotros sepamos, creamos la verdad central del Evangelio, que es que Él es el Hijo de Dios. Por eso es que no se escribieron muchas de las otras señales, porque son más que suficientes las que hay para saber que Jesús es Dios, que Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y una vez que creemos, tengamos vida en su nombre. Tengamos vida, porque ese es el propósito. Jesús vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Esta tercera cosa es impresionante porque descubrimos acá que la obediencia a Jesús está por encima de todo, aún de la fe. Dice que los 11 discípulos se fueron a Galilea al monte donde Jesús les había ordenado. Obviamente, cuando él llega, hacía falta Tomás. Ya se ya cuando ya está Tomás allí y ya se completan los 11, pues eso fue al octavo día, pues como que dijeron, pues ahora sí nos toca y se fueron al monte. Pero dice que cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. He leído muchos comentarios bíblicos acerca de esta parte, ¿no? O sea, lo están viendo y a pesar de que lo ven y de que lo están adorando, algunos dudan. Y algunos comentaristas aseguran que posiblemente Jesús estaba transfigurado. Entonces era tal su gloria que decían, es que este no puede ser nuestro amigo, el carpintero con el que pues caminamos, o sea, porque su apariencia física no era sobresaliente, pues no era así, wow, con unas de luz ni nada. Entonces posiblemente, pero el punto aquí, la escritura dice que dudaban y la duda es lo peor, es lo contrario a la fe. Se puede demostrar por lo que enseñó Jesús que el peor pecado de todos es la duda, la incredulidad. Quienes van a encabezar, los primeros que van a ser echados al lago de fuego son los cobardes e incrédulos. La incredulidad es peor que el asesinato, que el homicidio, que el adulterio, que todo, porque es un pecado que te va a condenar por la eternidad. Y tú vas a pensar que estás bien, que no estás haciendo nada malo. Entonces, aquí ellos dudan, pero a pesar de eso, a pesar de que dudan, Jesús no les reprocha que dudan porque están obedeciendo. Ya les había reprochado antes. ¿Por qué les reprochó? Porque a pesar de que, de que dudaban,
desobedecieron, no fueron a Galilea. Pero aquí siguen dudando, pero obedecieron. Entonces, hay dos resultados de obedecer aunque dudes. El primero es la presencia de Jesús. Aquí dice que se acercó. Y la segunda es que les habló. Jesús nos habla. La obediencia produce fe. La obediencia es el resultado del arrepentimiento. Arrepentimiento es cambio de mentalidad. La obediencia es el arrepentimiento en acción. El arrepentimiento se manifiesta por medio de la obediencia. El hijo pródigo se arrepintió. ¿Y qué hizo? Me levantaré e iré a mi padre, y se levantó y fue. Si no iba a su padre, pues era un remordimiento que le había dado, un sentimiento de culpa y hasta ahí. Pero como se arrepintió, tomó acciones. Sin obediencia no hay arrepentimiento. ¿Sí? El arrepentimiento va a ser que hagas, que obedezcas. Y una vez que obedeces, entonces esa obediencia va a producir fe. Entonces tú puedes obedecer sin creer, pero cuando obedeces a Cristo, como Pedro, Jesús le dijo, boga mar adentro y echa las redes para pescar. Hemos pescado toda la noche, más en tu palabra, o sea, solo porque tú lo dices, pero no más para darte gusto, ¿no? Entonces, mira, Dios quiere que le obedezcamos, así sea nomás para darle gusto, ¿no? Pero cuando lo haces, descubres que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y entonces eso produce en ti fe. Número cuatro, cuarta cosa que aprendemos a Cristo, es que se requieren muchas repeticiones para que la fe se arraigue en nuestra vida y la obediencia a Jesús se convierta en el eje principal de nuestras vidas. Se los voy a leer otra vez. Se requieren muchas repeticiones para que la fe se arraigue en nuestra vida y la obediencia a Jesús se convierta en el eje principal de nuestras vidas, que toda nuestra vida sea determinada, sea guiada, sea dirigida, controlada, motivada, movida por la obediencia a Jesús. Se requieren muchas repeticiones. Mira, aquí, después de que les dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y puede ser que digas, ay, esos discípulos tan desobedientes. ¿Cuántas veces has oído eso tú? ¿Cuántas veces hemos oído eso tú y yo? ¿Cuántas veces te has sentado a hacer planes? Ah, bueno, voy a las naciones, pues, ¿qué es lo que voy a empezar a hacer? Y te pones a hacer algún proyecto o un plan de ir y llevar el evangelio a todo el mundo. Generalmente oímos, decimos, wow, qué enseñanza tan bonita, y nos vamos a nuestra casa a seguir con nuestra vida. O sea, después de esto, o sea, después de que les da la gran comisión poderosa, que abarca todas las naciones, que les habla del fin del mundo, porque dice, estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pues aquí Pedro dice, voy a pescar, ¿no? Y no fue a pescar para evangelizar en la playa, tampoco fue a pescar para la pesca, decir, vamos a pescar y esos peces los repartimos entre la gente y los evangelizamos. No, simplemente se fue a pescar. Así de simple, así de sencillo. ¿Y qué es lo que pasa aquí en este pasaje? Ya lo han leído muchas veces. Jesús se les aparece, les vuelve a hablar, porque miren, algo que tenemos que aprender aquí es que la obediencia a Jesús es gradual y Jesús lo sabe y tú lo debes saber porque tú y yo hemos sido así y a veces le exigimos a otros que obedezcan o hagan las cosas que no hicimos en un tiempo nosotros y que nos costó mucho tiempo asimilar y por fin hacer. Miran, habían obedecido por fin en ir al monte. Al principio desobedecieron, no fueron al monte.
Se les manifiesta Jesús, los impulsa y entonces van. Llegan al monte y Jesús les da otra orden. Vayan y hagan discípulos, o sea, dispérsense por todos lados. Pero no obedecen, no se ponen a hacer planes, ni empacan sus maletas, siguen con sus vidas. Ni siquiera habían empezado a obedecer, a hacer discípulos en Jerusalén. Ni siquiera, simplemente les entró por aquí y les salió por acá. Dios lo sabe. Dios lo sabe. Por eso es que Dios nos muestra en todo esto el proceso. Y tú y yo hemos pasado por eso, te lo aseguro. Por eso es que Jesús es paciente con nosotros y no se rinde. Así debemos ser con nuestra familia y con todos los demás. Dice, cuando ya iba amaneciendo, fíjate, los dejó toda la noche. Allí que se dieran cuenta que separados de Jesús no podían hacer nada. Ya se los había dicho, permanezcan en mí. Separados de mí no pueden hacer nada y no pescan nada. Y Diego les dice, ¿tienen algo de comer? Y dice, no, pues no hemos pescado nada. Y dice, echen la red a la derecha de la barca y la echan y sacan 153 peces. Ese 153 es impresionante. Hay un estudio en la página de la fundación que se llama así, 153 peces. Lo dio mi gran amigo Miguel Calvo. Y qué impresionante, ¿eh? Qué impresionante. No son 153 al azar o X, es increíble. Pero aquí, pues habla personalmente, pues Jesús con ellos, les tiene paciencia. Que nunca se nos olvide cuánto nos ha costado obedecer y cuánto tiempo ha pasado entre algo que nos manda Dios y nuestra obediencia y en que lo hagamos finalmente. ¿Cuántas veces nos hemos rebelado contra Dios? Y Dios a veces tiene que usar las técnicas de Jonás, ¿verdad? Dios a veces tiene que usar, pues, eh, recursos dolorosos para hacernos entender, pero a veces ni con eso, ¿no? Porque hay quienes caen en la cárcel y por un tiempo más y ya después se vuelven a descomponer otra vez, porque es un asunto que si Jesús lo ha aplicado con nosotros, debemos aplicarlo nosotros con otros. Ser pacientes y no rendirnos con nadie, no te rindas con nadie. Contaba en algún tiempo, pues Germán Tapia, la mamá cristiana, y oraba por él, y vendiendo marihuana, vendiendo droga, tenía unos cultivos allí, creó una empresa y exportaban, no sé qué es lo que exportaban en unas cajas, se llama semillas o algo, pero allí iba pura marihuana. Y su empresa se llamaba Momex, que para ellos era mota mexicana, pero era manufactura, quién sabe qué. El ejército, helicópteros fueron pues por él y lo metieron en la casa. Estuvo muchos años. Allí algunos recordarán a Germán Tapia. Y decía él que su mamá le decía, hijo, tú vas a ser pastor, tú vas a servir a Dios. Y decía, estás loca, mamá, le decía, estás loca. Pues la mamá se murió y él seguía haciendo de las suyas y entonces vino el Señor Jesús, lo tocó y qué siervo de Dios tan increíble, qué varón de Dios tan consagrado, con sus luchas como todos, ¿verdad? Pero al final de cuentas, Dios siempre gana. Dios siempre gana, es por las buenas o por las malas, pues mejor cooperar con Él, ¿verdad? En el proceso, pero nosotros ser pacientes, porque seamos bien honestos, Jesús ha sido muy paciente con nosotros y no se ha rendido ni se rendirá, ¿no? Aquí en Hechos 1:3 dice a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Fíjate, se requirieron muchos días de repetición
y otra, hablándoles de un solo tema: el reino de Dios, el reino de Dios, el reino de Dios, el reino de Dios. Sexta cosa que aprendemos a Cristo es que aunque la gran comisión es global, Dios nos la encomienda a cada uno de manera individual. Es aquí el contexto, como les decía hace un rato, nos muestra claramente que Jesús no nada más habló con Pedro, sino habló con cada uno de ellos. Se tomó su tiempo, ¿no? En esos tiempos era pues común que si un rabino o alguna autoridad llegaba a un desayuno, a una pues comida, era parte de eso que él hablara con uno y después hablara con otro, o iba y se sentaba en un lugar aparte y hablaba con uno y luego a ese le decía, ve por el otro. Y todos estaban allí en esa fiesta o en esa comida esperando su turno para poder hablar con la autoridad, con el gobernador, con el rey, con el gladiador, etcétera, con alguna personalidad. Era entonces aquí ha de haber pasado esto. O sea, habló con todos y posiblemente al último habló con Pedro. Nada más se nos registra lo que habló con Pedro. Y la pregunta que le hace es: ¿me amas más que estos? O sea, estos me aman, pero ¿tú me amas más? O sea, no me amas nada más, no, no, me amas más que estos. Y ahí eso es en lo que deberíamos competir todos, ¿no? Yo voy a amar a Jesús más que cualquier otro, ¿no? Entonces, tenemos que hacer el evangelio apropiarnos. En Romanos 2:16, en Romanos 16:25 y en 2 de Timoteo 2:8, Pablo se refiere al evangelio de Cristo como mi evangelio. El evangelio de Jesús tiene que ser tan personal que es tu evangelio, es tu misión. Y si tú no la haces, fracasa. ¿Por qué? Porque así debemos adoptar el evangelio y Dios va a hacer que lo hagas. Por las buenas o por las malas, es mejor que sea por las buenas. Porque Dios tiene su tiempo. La misión de Jesús debe convertirse en mi misión. Y la séptima cosa que aprendemos a Cristo, muy interesante, muy revelador, y que nos va a hacer poder concluir y pues sacar acciones prácticas para la vida diaria de esta enseñanza, es que nuestro arrepentimiento, que todo inicia con el arrepentimiento es la entrada, es la llave. El arrepentimiento se manifiesta por la obediencia. Si no hay obediencia, no hay arrepentimiento. Si no hay acciones, no hay arrepentimiento. El arrepentimiento son acciones de obediencia por un cambio de mentalidad. Este arrepentimiento producirá fe y la fe inevitablemente producirá buenas obras. No somos salvos por obras, sino por gracia, por medio de la fe, pero somos salvos para buenas obras. Alguien que haga buenas obras no necesariamente es salvo, pero es imposible que alguien que ha sido salvo no haga buenas obras, porque las buenas obras son un resultado natural, instintivo del que ha nacido de nuevo. Y estas buenas obras cumplirán dos cosas: cumplirán la promesa del Padre y cumplirán la profecía de Jesús. La promesa del Padre y la profecía de Jesús. Aquí en Hechos 1 está la promesa del Padre y la profecía de Jesús. Dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oyeron de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Cuál es la promesa del Padre? El bautismo en el Espíritu Santo. ¿Sí? Em,
y dice que lo sacó fuera hasta Betania. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, restaurarás el reino de Israel en este tiempo. Y él y les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, aquí está la profecía de Jesús. Me serán testigos. No es una orden, no es un mandamiento, está asegurando un acontecimiento. Me serán testigos, lo está declarando, lo está profetizando. Cuando esa promesa del Padre llegue sobre ustedes, el resultado inevitable va a ser esta profecía. Yo les profetizo, les aseguro que me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos, y viéndolo ellos fue alzado, fue llevado arriba al cielo, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileo, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como le han visto ir al cielo. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Y saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Nuestro arrepentimiento producirá obediencia, perdón, nuestro arrepentimiento, que es sinónimo de obediencia, producirá fe, y la fe producirá buenas obras que cumplirán la promesa del Padre y la profecía de Jesús. La obediencia, pues, produce fe. La fe produce buenas obras. Las buenas obras traen el cumplimiento del Padre, que es el bautismo en el Espíritu Santo. Los mandamientos que Jesús les dio, miren, parecían contradecirse, pero el asunto no es si lo que Dios manda tiene lógica. El asunto es obedecer aunque no tenga lógica, porque la fe va más allá de la lógica, pero no más allá de la razón. Si al final de cuentas en Pentecostés el Espíritu Santo iba a descender y ellos iban a ser bautizados ¿para qué se iban a Galilea? ¿Para qué arriesgarse a hacer un viaje cuando saben que los están buscando porque son aliados del que acaban de crucificar? ¿No? Pero a ver, vamos otra vez recapitulando y entendiendo esto. Arrepentimiento de la obediencia que produce fe, la fe que produce obras, las obras que traen la promesa del Padre y la profecía de Jesús que inevitablemente se cumple. Primero les mandó que fuesen de Jerusalén a Galilea. Ellos estaban en Jerusalén y les manda que vayan a Galilea. No obedecieron, se escondieron. Jesús tuvo que manifestarse dos veces, una sin Tomás, otra con Tomás, y les dio el Espíritu Santo y la promesa del evangelismo mundial y de milagros y señales para convencerlos de obedecer lo primero que les había mandado. Vayan a Galilea. Entonces, 9 días o 10 días después, obedecen y se van a Galilea. Ya estando en Galilea, les da el segundo mandamiento. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Por segunda vez, vuelven a desobedecer y en vez de irse a las naciones, se van a pescar. Jesús no se rinde, no se frustra, se les aparece de nuevo y les da la comisión de nuevo, pero ahora de manera personal. Jesús sabe lo que está haciendo y mira, nos muestra 6 verdades en esto que acabamos de ver en panorámica.
La primera es que la obediencia es gradual, como ya les había dicho. La segunda es que Dios no va a desistir de lo que nos ha ordenado. Dios no va a cambiar. Dios lo que ha mandado lo sostiene y quiere que nos ocupemos de eso. Tercero, se requieren de muchas repeticiones para que la fe se arraigue en nuestra vida. Estoy repitiendo todo lo que ya hemos visto, ¿eh? Recapitulando para poder concluir. Se requieren de muchas, por eso se requiere tiempo, por eso la necesidad del discipulado. Número 4. Hay cosas que podemos obedecer en nuestras fuerzas. Para ellos, pues era fácil simplemente caminar e ir de Jerusalén para Galilea. Al final de cuentas, después de desobedecer y de que, pues, de que se tardaron 9 o 10 días fueron. Pero de pronto viene la quinta. Hay cosas que no podemos obedecer aunque queramos y que solo podremos obedecer en las fuerzas de Cristo. Por eso necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. Por eso hemos asegurado que la vida cristiana consiste en nosotros hacer lo que podemos para que Jesús haga por nosotros lo que no podemos. De pronto le dicen, vayan a todas las naciones cuando ni siquiera habían podido obedecer para ir en un viaje de 12 horas. Ahora van a hacer viajes de meses, de días. Eso no se puede hacer en nuestras fuerzas. Sexta cosa que tenemos que, o que nos muestra esto, es que no todos van a obedecer. No todos van a salvar su alma, porque no todos recibirán las mismas recompensas, galardones y coronas durante el milenio después de la segunda venida, pues no todos se edificarán con oro, plata o piedras preciosas, sino que en vez de obedecer a Jesús harán sus propias cosas, edificando con madera, heno y hojarasca. Entonces, como no obedecen, ni siquiera tienen la intención de ir a todas las naciones, se les aparece durante más de 21 días y les enseña acerca del reino de Dios durante todos estos días para reafirmarlos y arraigarlos en la fe. En ese transcurso, en esos 21 días, se aparece a más de 500 hermanos a la vez, que era el número de discípulos que lo había seguido desde Galilea. Los eruditos están de acuerdo todos en que el total de discípulos consagrados que tenía Jesús al terminar eran 500. La mayoría de esos se fueron cuando los confrontó en Juan capítulo 6 de mi carne y mi sangre, pero después volvieron y después se dieron cuenta que sí, que era cierto y entonces tiene 500 seguidores a quienes quiere enviar a hacer la gran comisión, ¿no? En esos 21 días o más regresa a Jerusalén, lo saca a Betania y les da una orden contraria. La primera orden era salgan de Jerusalén y váyanse a Galilea. La orden aquí es no se vayan de Jerusalén, quédense aquí, esperen la promesa del Padre. Entonces Jesús les dice que esa promesa es que van a ser bautizados con el Espíritu Santo y profetiza. Hechos 1:8 me serán testigos. Y ellos obedecen. Claro, después de 21 días de estarles remachando, pues tuvieron que obedecer, aunque no era lógico. Lo lógico es, nos quedamos en Galilea, donde están nuestros trabajos y nuestras cosas. Aquí es, somos extranjeros acá, pero ellos obedecen y se quedan. ¿Y cuántos son los que se quedan? ¿Se acuerdan? Son 120. O sea, de 500, solamente el 20% obedece. No nos debe sorprender que en promedio 1 de cada 5 en quienes invertimos tiempo para discipular van a responder al llamado a corto plazo, a largo plazo todos, ¿eh? A largo plazo todos, porque el imperio romano fue invadido por el evangelio. Esos 500, de esos 500, 400 que no se quedaron en Jerusalén, eventualmente tomaron, pero bueno, tardíamente, pero al final de cuentas, Dios va a cumplir su propósito con cada uno. Antes o después, eso ya depende de ti y de mí. Y como obedecieron 10 días después,
vino sobre ellos la promesa del Espíritu Santo, del Padre, el bautismo en el Espíritu Santo, y entonces se cumplió la profecía de Jesús. Entonces, conclusión, y se las pongo aquí para despedirnos ya. Obedezcamos lo que podemos, lo que tenemos a la mano, lo que está a nuestro alcance. Dios no te va a pedir cuenta por los Himalayas o por los que están allí en las montañas en China o en la India o en el Tíbet, no. ¿Qué tienes a la mano? ¿Qué está a tu alcance? De esos Dios te va a pedir cuentas. Porque hay personas a tu alcance que nadie más tiene más que tú. El tiempo, ¿cómo lo usas? ¿Cómo lo inviertes? Entonces, obedece lo que sí puedes. Cimentémonos y arraiguémonos en Jesús, en su palabra. Edifiquémonos en Cristo. Pasemos tiempo con Dios en oración y aprendamos a escuchar su voz para ser dirigidos por Él a medida que nos hable, porque Dios habla. Obedezcamos, aunque nos mande, aunque lo que nos mande no nos guste, o sea ilógico, o parezca inalcanzable. Yo les he contado que la primera vez que yo le dije a Dios, háblame, lo primero que Dios me dijo es, báñate todos los días. Que yo me bañaba cada pues cuarto día, era un cochino. Yo dije, ah, caray, y me empecé y desde entonces me baño todos los días. La segunda cosa que me habló fue, ordena el chiquero donde vivo, porque el cuarto donde yo vivía, estudiaba en la universidad, era de veras, un chiquero de puercos. Y lo ordené, lo lavé, lo limpié, y a partir de allí, porque Dios habla cosas muy prácticas, a través de la conciencia nos habla muchas cosas, obedécelo. Mientras no obedezcas, eso que ya te ha dicho y que sabes, Dios no te va a hablar lo que sigue, porque así va gradualmente, gradualmente. Y entonces, no te preocupes, es que no sé predicar, es que tú obedece y se va a cumplir en ti la profecía de Hechos 1:8. Ni te imaginas. No tienes idea de cómo va a ser, pero va a ser porque es una profecía y todas las profecías de Jesús se han cumplido. Y Él cumple lo que profetiza, cumple lo que promete. Tú obedece y el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Cuando venga sobre ti, que se agarre el diablo y que tiemble el infierno, porque ahí va uno más a sacudir el infierno y a trastornar el mundo y a esparcir el evangelio por todos lados. Amén.